No esperaba que el día de mi graduación terminara con mis cosas en cajas tiradas en el pasillo. Había manejado 4 horas desde la universidad con el diploma todavía caliente en mis manos, ensayando en mi cabeza cómo mi mamá me abrazaría y diría lo orgullosa que estaba. Pero cuando llegué a la puerta de mi cuarto, mi padrastro estaba ahí parado, bloqueando la entrada con los brazos cruzados. «Esa recámara es para mi hijo de verdad», dijo sin parpadear. «Empaca lo que quede y busca dónde dormir». Sentí como el aire se me atoraba en el pecho. Detrás de él, mi mamá miraba el piso como si los azulejos fueran lo más interesante del mundo. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Lo que él no sabía era que yo llevaba años guardando algo que en 72 horas usaría para derrumbar el castillo de mentiras que había construido sobre nuestras espaldas. Las familias no se rompen en un solo día. Se van agrietando en silencio, en los detalles que nadie más nota, en las palabras que nunca se dicen. Yo lo aprendí a los 14 años, cuando mi mamá se casó con Diego después de 6 meses de noviazgo. Él llegó a nuestras vidas como una solución, como la respuesta a años de lucha económica y noches donde mamá lloraba revisando facturas que no podía pagar. «Es nuestra oportunidad de empezar de nuevo», me dijo con los ojos brillantes de esperanza. Para ella, quizá lo fue. Para mí significó aprender a vivir con un nudo permanente en el estómago. Diego nunca gritaba. No lo necesitaba. Tenía una forma de hacerte sentir pequeña sin levantar la voz, con una mirada de lado, con un suspiro pesado cuando entrabas a la sala, con comentarios que dejaba caer como piedras. Las hijas de verdad ayudan sin que se les pida. En mi familia, los hijos respetan a sus padres. Tu mamá se merece algo mejor que esta actitud. Y mamá siempre, siempre lo defendía. Está haciendo su mejor esfuerzo. No le busques tanto. Eres muy dramática. Mateo, su hijo, llegó 2 años después de la boda. No era malo, solo era un niño que crecía sabiendo que su papá lo ponía en un pedestal mientras a mí me dejaba en las sombras. Diego se aseguraba de que así fuera. La mejor recámara, los regalos más caros, las salidas especiales. «Es que es mi sangre», decía, como si eso explicara todo. Como si yo fuera algo prestado que ocupaba espacio en una casa que nunca fue realmente mía. Aprendí a hacerme chiquita. A no pedir nada. A quedarme callada cuando Diego decidía cosas sobre mi vida sin consultarme. A tragarme el dolor cuando mamá me pedía que entendiera, que no complicara las cosas, que él ya tenía mucho estrés. Pero algo dentro de mí nunca dejó de tomar nota. Cada promesa rota. Cada mentira. Cada recibo que mamá pagaba mientras Diego presumía ser el proveedor de la familia. Cuando entré a la universidad, Diego prometió frente a toda la familia que pagaría mi colegiatura. «Para eso estoy aquí», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Para apoyar a mis hijos». Nunca pagó un solo peso. Mamá terminó sacando préstamos a su nombre, trabajando turnos dobles, vendiendo las pocas joyas que le quedaban de mi abuela. Y cuando yo le preguntaba a Diego por el dinero, me miraba con fastidio. «Tu mamá exagera. Yo aporto de otras formas». Guardé cada mensaje donde prometió pagar. Cada captura de pantalla donde se jactaba con sus amigos de ser un padre responsable. Cada recibo firmado por mamá, cada estado de cuenta que mostraba que ella cargaba sola con todo mientras él vivía como rey en una casa que legalmente estaba a nombre de ella, porque su historial crediticio estaba tan destruido que ni siquiera calificaba para rentar un departamento. Lo guardé todo. No por venganza. Todavía no. Solo porque algo en mi interior me decía, algún día vas a necesitar esto. El día de mi graduación amaneció brillante y frío. Manejé de regreso a casa con el diploma en el asiento del copiloto, sintiendo por primera vez en años que había logrado algo que nadie podía quitarme. Algo mío. Algo real. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Mamá estaba en la cocina preparando algo que olía a canela. Me sonrió cansada. «Felicidades, mi amor». Pero no había globos, no había pastel, no había nada que indicara que ese día era importante. Subí las escaleras hacia mi cuarto, pensando en cambiarme de ropa antes de la pequeña cena que mamá había prometido. Pero cuando llegué al pasillo del segundo piso, mis piernas se detuvieron en seco. Mis cajas. Mis cosas. Todo apilado contra la pared como basura que alguien iba a sacar. La puerta de mi cuarto estaba abierta, y adentro estaba Diego colgando pósters de equipos de fútbol. Mateo estaba sentado en mi cama, probando mi escritorio, moviendo la silla como si ya fuera suya. «¿Qué está pasando?» Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Diego volteó sin prisa, sin culpa, sin nada. «Mateo necesita su propio espacio. Ya tiene 16, es un joven. No puede seguir compartiendo cuarto con su hermano menor. ¿Y yo?
Tú ya te graduaste. Ya eres adulta. Busca dónde quedarte. Lo dijo como si estuviera comentando el clima. Como si no me estuviera arrancando el único lugar que todavía sentía mío en esa casa. Mamá, dije, bajando las escaleras rápido, con el corazón golpeándome las costillas. Mamá, Diego está sacando mis cosas de mi cuarto. Ella dejó de revolver la olla. No me miró. Es temporal, Valentina. Hasta que encontremos otra solución. ¿Otra solución? Mi voz se quebró. Hoy es mi graduación. Lo sé, mi amor, pero Diego ya tomó la decisión. No quiero problemas. Ahí estaba. Esa frase que había escuchado 1000 veces. No quiero problemas. Como si yo fuera el problema. Como si pedir lo mínimo, lo básico, un lugar donde dormir en la casa donde crecí, fuera pedir demasiado. Diego bajó las escaleras con una caja en las manos, mi caja, con mis libros, mis fotos, mis recuerdos. La dejó caer en la sala con un golpe seco. Puedes dejar tus cosas en el sótano por ahora. O llevártelas. Como prefieras. Me quedé ahí parada, viendo cómo caminaba de regreso a las escaleras, silbando. Silbando. Como si no acabara de destrozarme. Mamá seguía sin mirarme, con los hombros tensos, esperando que yo tragara esto también, que lo dejara pasar, que no hiciera un drama. Pero algo dentro de mí se rompió. No con ruido. No con gritos. Con un silencio frío y cristalino. Tomé mis llaves. ¿A dónde vas?, preguntó mamá, finalmente levantando la vista. A buscar dónde quedarme. Como me dijeron. No lloré en el coche. Ni siquiera cuando llegué al departamento de mi amiga Clara y me abrió la puerta con cara de preocupación. Solo cuando me senté en su sofá y ella puso una taza de té caliente entre mis manos, las lágrimas empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De claridad. De decisión. Esa noche, mientras Clara dormía, abrí mi laptop. Abrí la carpeta que llevaba años llenando en secreto. Evidencia, se llamaba. Y dentro estaba todo. Cada mentira de Diego documentada con fecha y hora. Los mensajes donde prometió pagar mi universidad. Los recibos de los préstamos que mamá firmó sola. Los contratos de la casa, del coche, de las tarjetas de crédito, todo a nombre de ella mientras él vivía como si fuera el dueño de todo. Las transferencias que mamá hacía cada mes para gastos compartidos, que solo ella pagaba. Las veces que Diego usó el nombre de mamá para sacar créditos que nunca pagó. No era ilegal, pero era cruel. Era sistemático. Era una mentira tan grande que mamá había dejado de verla. Y yo tenía cada pieza del rompecabezas. Busqué en internet hasta las 3 de la mañana. Abogados de familia. Asesoría legal gratuita. Protección patrimonial. Encontré un despacho pequeño que ofrecía consultas sin costo. Agendé cita para primera hora de la mañana. Cuando llegué al despacho, la abogada me recibió con ojos cansados pero amables. Se llamaba Sofía, tenía 50 y tantos años, y cuando empecé a contarle mi historia, no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó. Cuando terminé, deslicé la carpeta sobre su escritorio. Tengo todo aquí. Sofía abrió la carpeta despacio. Sus ojos se movieron rápido sobre los documentos, y vi cómo su expresión cambiaba de neutral a seria, de seria a preocupada. ¿Tu mamá sabe todo esto? No, dije. Porque él nunca le dejó verlo completo. Y ella nunca preguntó. Sofía cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. ¿Qué quieres hacer con esta información? Quiero que mi mamá vea la verdad. Quiero que entienda a qué está atada. Y quiero que él sepa que ya no puede seguir haciendo esto. Sofía asintió. No vamos a destruirlo. Vamos a proteger a tu mamá. Vamos a presentar esto de forma legal, limpia, para que ella pueda tomar decisiones informadas sobre su futuro. ¿Cuánto tiempo tomará? 3 días. Puedo tener todo listo en 3 días. Salí del despacho con algo que no había sentido en años: control. Por primera vez, yo tenía las cartas. Yo tenía la verdad. Y Diego no lo sabía. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Me quedé en casa de Clara, ignorando los mensajes de mamá pidiéndome que regresara, que habláramos, que no exagerara. No contesté. Necesitaba que esto doliera. Necesitaba que ella sintiera aunque fuera una fracción de lo que yo había sentido durante años. El tercer día, Sofía me llamó. Ya está listo. El notificador va a tocar a la puerta de tu casa a las 10 de la mañana. ¿Estás segura de esto? Completamente. Va a haber consecuencias. Lo sé.
Por eso lo estoy haciendo. A las 9:47 de la mañana, me estacioné a media calle de mi casa. No entré. Solo esperé. Vi cuando el coche del notificador se detuvo enfrente. Vi cuando un hombre con portafolio tocó la puerta. Vi cuando Diego abrió con cara de fastidio, todavía en pants, con una taza de café en la mano. Vi el momento exacto en que su expresión cambió. Cuando leyó el encabezado del documento. Cuando entendió que no era spam, no era un error, era real. El notificador le extendió un sobre grueso. Diego lo tomó con manos temblorosas. El hombre se fue. Diego se quedó parado en la entrada, leyendo, con la cara poniéndose cada vez más pálida. Luego gritó. Un grito ahogado, furioso. Entró a la casa dando un portazo. Mi teléfono vibró. Una llamada. Diego. No contesté. Vibró otra vez. Mamá. No contesté. Y luego empezó. Una tras otra tras otra. Llamadas. Mensajes. Diego, mamá, números desconocidos. En 30 minutos tenía 18 llamadas perdidas. En una hora, 34. Para la tarde, 61. No escuché ningún mensaje de voz. No leí ningún texto. Solo dejé que el número creciera, cada vibración una confirmación de que las consecuencias habían llegado. A las 6 de la tarde, mamá apareció en casa de Clara. Clara me avisó por el interfón. Tu mamá está aquí. Se ve destrozada. Bajé despacio. Cuando abrí la puerta, mamá estaba ahí parada con los ojos rojos e hinchados, abrazándose a sí misma como si tuviera frío aunque hacía calor. Valentina, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Leíste los documentos? Sí. ¿Todo? Sí. Entonces ya sabes por qué. Ella negó con la cabeza, pero no era negación de mis palabras. Era negación de la realidad que había estado evitando durante años. No sabía que todo estaba a mi nombre. No sabía que él nunca pagó nada. No sabía. Se le quebró la voz. Yo te dije que no sabías. Durante años te lo dije. Y siempre me pediste que no hiciera un drama. Mamá se cubrió la cara con las manos. Él está furioso. Dice que lo traicionaste. Que inventaste todo. ¿Tú crees que lo inventé? Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego, casi inaudible. ¿No? Entonces no vine aquí a pelear contigo, mamá. Vine para que por fin vieras lo que yo he estado viendo. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala de Clara, y por primera vez en mi vida, mamá me escuchó sin interrumpir, sin justificar, sin minimizar. Le mostré todo de nuevo, con calma, documento por documento. Las promesas rotas. Los préstamos que ella firmó sola. Las deudas que él dejó a su nombre. La casa que legalmente era de ella pero que él trataba como suya. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con la voz rota. Eso depende de ti, dije. Pero tienes opciones. Tienes derechos. Y tienes una hija que ya no va a quedarse callada mientras él te usa. Mamá lloró. Lloró como no la había visto llorar nunca. No era llanto de tristeza. Era llanto de despertar. De ver por primera vez en años. Cuando se fue esa noche, no regresó a casa con Diego. Se fue a casa de su hermana. Y por primera vez, no me pidió permiso. No me pidió opinión. Solo tomó una decisión. Al día siguiente, Diego me mandó un mensaje. Solo uno. Esto no se va a quedar así. Lo leí. No contesté. Porque ya no tenía que hacerlo. El silencio era mi respuesta. Las consecuencias eran mi respuesta. La verdad era mi respuesta. Mamá se quedó con su hermana 2 semanas. En ese tiempo, contrató a su propia abogada. Empezó procesos legales para proteger su patrimonio. Puso límites que nunca había puesto. Y aunque todavía estaba con Diego, aunque todavía lo amaba de alguna forma complicada y rota, por primera vez en años estaba eligiéndose a sí misma también. Y a mí. Un mes después, me llamó. ¿Podemos hablar? Nos vimos en una cafetería neutral. Cuando llegó, traía una caja. Tus cosas, dijo. Las saqué del sótano. Mateo volvió a su cuarto. Tu cuarto es tuyo de nuevo. No era una disculpa perfecta. No era un final perfecto. Pero era un inicio. Gracias, dije. Y lo decía de verdad. No volví a esa casa. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque había aprendido algo fundamental. Protegerme a mí misma no era traición. Era supervivencia.
Las familias no sanan a través del silencio. Sanan cuando alguien tiene el valor de romper el patrón. Y a veces, romper el patrón duele. Pero el dolor de crecer siempre es mejor que el dolor de encogerse. Si esta historia te recordó algo que hayas vivido, déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.